Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría, ya que es muy importante seguir descubriendo y aprendiendo todos los días para cada uno de vosotros. Queremos compartir ahora del libro Psicocibernética de Método para la conquista de una vida más fecunda y dichosa por Maxwell Maltz. El título de la obra en inglés es Psycho-Cybernetics, del copyright 1960. Prefacio. El secreto de la utilidad de este libro, un importante auxiliar para cambiar su vida. El descubrimiento de la autoimagen representa el hallazgo de una nueva pauta en la psicología y en el campo de la personalidad creadora. La importancia de la autoimagen se reconoce desde hace más de 10 años. No obstante, se ha escrito muy poco sobre ella. Curiosamente, ello no se debe a que la psicología de la autoimagen no haya obtenido buenos resultados, sino, por el contrario, al sorprendente éxito que ha logrado. Como lo expresó uno de mis colegas, me he mostrado renuente a publicar mis hallazgos, en especial ante el gran público, debido a que si presento las historias clínicas de algunos de los casos que traté y describo las sorprendentes y espectaculares mejorías en la personalidad, temo ser acusado de exageración o de pretender iniciar un culto o de ambas cosas. Yo también experimenté esa misma renuencia. Cualquier libro que yo escribiera sobre la materia sería considerado como heterodoxo por algunos de mis colegas, por diversas razones. En primer lugar, algo hay de heterodoxo, salirse del apretado cerco del dogma, del sistema cerrado, que es la ciencia de la psicología, para indagar respuestas relativas a la conducta humana en los campos de la física, de la anatomía y de la nueva ciencia de la cibernética. Mi respuesta a tal criterio es que todo cirujano plástico es por necesidad un verdadero psicólogo, tenga o no la intención de serlo. Cuando se cambia un rostro humano, casi invariablemente se transforma también el futuro de la persona. Al cambiar su imagen física, casi siempre se cambia también al hombre, su personalidad y su conducta, y a veces incluso su talento básico y sus capacidades. La belleza va más allá de la superficie de la piel. El cirujano plástico no se limita a alterar el rostro del hombre, también transforma el ser interior con mucha frecuencia. Las incisiones que hacen la superficie de la piel penetran hondamente en la estructura psíquica de su paciente. Hace ya bastante tiempo decidí que dicha tarea representa una enorme responsabilidad de conciencia y que tengo el deber, no solo ante mis pacientes, sino ante mí mismo, de conocer lo que hago. Ningún médico con responsabilidad se atrevería a ejercer la especialidad de cirugía plástica sin poseer los conocimientos y la práctica especializados necesarios. Por ello mismo reconozco que si al cambiar el rostro de un hombre voy a alterarle también su ser interior, tengo la responsabilidad de adquirir conocimientos especiales en el campo de la psicología. Fracasos que conducen al éxito. En un libro anterior que escribí hace unos 20 años, New Faces, New Futures, publiqué una serie de casos clínicos en los que la cirugía plástica, y en particular la cirugía plástica facial, había abierto a numerosas personas la puerta hacia una nueva vida. Dicha obra relataba los cambios inauditos que acontecen, a menudo de manera repentina y dramática, en la personalidad de un sujeto cuando le alteramos el rostro. Me sentía exaltado ante los éxitos que había logrado al respecto. Empero, yo también, como Sir Humphrey Davy, aprendí más de mis fracasos que de mis éxitos. Algunos enfermos no manifestaron cambio alguno en su personalidad después de la cirugía plástica. En la mayoría de los casos, un individuo que poseía un rostro extraordinariamente feo o algún rasgo impresionante que había sido corregido por la cirugía, experimentó casi inmediatamente, por lo general a los 21 días de efectuada la operación,
un aumento considerable en sus sentimientos de autoestimación y autoconfianza. En algunos casos, sin embargo, el paciente continuó sintiéndose inadaptado y experimentando sentimientos de inferioridad. En resumen, estos fracasados continuaron sintiéndose, actuando y conduciéndose exactamente igual que si aún tuvieran un rostro feo. Lo anterior me indicó que la reconstrucción de la imagen física en sí no era la verdadera clave en el cambio de la personalidad. Luego había algo más sobre lo cual la cirugía facial generalmente influía, pero que a veces no sufría cambio alguno. Cuando lográbamos reconstruir ese algo más, el individuo cambiaba favorablemente. Si no lo lográbamos, el sujeto permanecería exactamente igual que antes de la operación, aun cuando la alteración de sus rasgos físicos fuera total. El rostro de la personalidad. Era como si la personalidad misma tuviese rostro. Todo me hizo pensar que esa intangible cara de la personalidad constituía la verdadera clave de los cambios de la personalidad. Si ese rostro continuaba desfigurado, deformado, feo o inferior, la persona seguía desempeñando ese mismo papel en su conducta a pesar de los cambios operados en su apariencia física. Cuando ese rostro de la personalidad se podía reconstruir, cuando era posible extirpar las viejas cicatrices emocionales, la persona en sí cambiaba aún así el auxilio de la cirugía plástica. Una vez que hube comenzado a explorar en ese terreno, encontré más y más fenómenos que confirmaban el hecho de que la autoimagen, el concepto mental y espiritual que de sí mismo se forja el individuo, constituía la verdadera clave de la personalidad y de la conducta. Ampliaremos este tema en el capítulo 1 de la presente obra. La verdad está donde se le encuentra. Siempre he creído en ir a donde fuere necesario para llegar ante la verdad, incluso si para ellos tenemos que cruzar fronteras internacionales. Cuando hace años decidí hacerme cirujano plástico, los médicos alemanes adelantaban con mucho a los demás países en este terreno, así que emprendí el camino hacia Alemania. En mi búsqueda de la autoimagen, también yo tuve que cruzar fronteras, aunque éstas hayan sido invisibles, a pesar de que la ciencia psicológica reconoce la autoimagen y su papel de clave en la conducta humana. La respuesta que dan los psicólogos a las preguntas de cómo ejerce influencia la autoimagen, cómo crea una personalidad nueva y qué acontece dentro del sistema nervioso humano cuando cambia la autoimagen es sumamente vaga. La mayoría de mis respuestas las encontré en la nueva ciencia llamada cibernética, que restaura la teología como un concepto respetable de la ciencia. Resulta algo extraño que la nueva ciencia de la cibernética se haya desarrollado a partir del trabajo físicos y matemáticos, más bien que de la obra de psicólogos, sobre todo cuando se comprende que la cibernético posee estrecho parentesco con la teología, la conducta de los sistemas mecánicos orientada hacia la consecución de determinados fines. La cibernética explica qué sucede y qué se necesita en el comportamiento intencionado de las máquinas. La psicología, pese a todos sus conocimientos sobre la psique humana, no poseía respuesta satisfactoria para explicar una situación internacional tan sencilla como es la de que una persona tome un cigarrillo de la mesa y lo coloquen en sus labios. Pero un físico sí tenía una explicación. Los partidarios de muchas teorías psicológicas podrían compararse a esos hombres que especulan sobre lo que hay en el espacio exterior y en otros planetas, pero que ignoran lo que acontece en sus propias casas. La nueva ciencia de la cibernética produjo un cambio profundo en el ámbito de la psicología. Y yo no reclamo mérito alguno en la producción de tal avance, fuera del haber reconocido su importancia. El hecho de que esta nueva brecha hace surgido el esfuerzo de físicos y matemáticos no debe sorprendernos. Toda nueva brecha que se abre en la ciencia suele proceder de un campo ajeno a tal sistema. Los expertos son los más profundamente familiarizados con los conocimientos circunscritos a las fronteras de ciencia determinada. Cualquier conocimiento nuevo tendrá generalmente que proceder del exterior, no de los expertos, sino más bien de aquellos a quienes se suele llamar inexpertos. Pasteur no era médico, ni los hermanos Wright eran ingenieros aeronáuticos, sino mecánicos de bicicletas. Einstein no era propiamente un físico, sino un matemático. No obstante, sus descubrimientos en el campo de las matemáticas revolucionaron totalmente las más prestigiosas teorías de la física. Tampoco Madame Curie era médico,
sino física, y sin embargo prestó importantes contribuciones a la ciencia médica. ¿Cómo emplear estos nuevos conocimientos? En este libro he tratado no solo de informar sobre este nuevo conocimiento procedente del campo de la cibernética, sino también de demostrar a mis lectores la forma en que pueden emplearlo en sus propias vidas para lograr metas más importantes. Principios generales. La autoimagen es la clave de la personalidad y de la conducta humana. Quien cambie la autoimagen transformará también la personalidad y la conducta. Pero hay más aún. La autoimagen determina y fija las fronteras de la consecución individual. Define al individuo lo que éste puede y lo que no puede hacer. Amplíese la autoimagen y se ampliará la zona de lo posible. La formación de una autoimagen realista y adecuada le hará posible al individuo imbuirse en nuevas capacidades, nuevos talentos y literalmente convertir el fracaso en éxito. La psicología de la autoimagen no solo ha sido comprobada por sus méritos propios, sino que también explica muchos fenómenos que, aunque conocidos desde hace mucho tiempo, no se comprendieron con la debida propiedad en el pasado. Por ejemplo, hoy existe evidencia clínica irrefutable en los campos de la psicología industrial de que hay personalidades de tipo extremadamente feliz y personalidades de tipo extremadamente desgraciado, personalidades del tipo triunfador, personalidades del tipo fracaso, personalidades que tienden a la salud y personalidades del tipo enfermizo. La psicología de la autoimagen arroja nueva luz sobre todos estos tipos de la personalidad y sobre muchos de otros hechos vitales. Arroja nueva luz sobre el poder del pensamiento positivo y, lo que es aún más importante, explica por qué éste logra resultados en algunos individuos y no en otros. El pensamiento positivo funciona únicamente cuando corresponde a la autoimagen del individuo. No puede funcionar cuando no está en relación con la autoimagen hasta que ésta haya experimentado un cambio total. Con el objeto de comprender la psicología de la autoimagen y emplearla en nuestra propia vida, es necesario saber algo sobre el mecanismo con que ésta funciona para lograr sus metas. Existe abundante evidencia científica que demuestra que el cerebro y el sistema nervioso humanos funcionan con determinado propósito de acuerdo con los conocidos principios del individuo. En lo que a función concierne, el cerebro y el sistema nervioso constituyen un maravilloso y complejo mecanismo de lucha en pos de determinadas metas, una especie de sistema de conducción automática que funciona para beneficio del individuo como mecanismo del éxito, o en su contra como mecanismo de fracaso. Según su operario, la persona lo haga funcionar y según las metas que éste le señale. También resulta bastante irónico que la cibernética, que se inició como un estudio de las máquinas y de los principios mecánicos, haya hecho tanto para restaurar la dignidad del hombre como ser individual y creador. La psicología, que comenzó con el estudio de la psique o alma del hombre, casi ha terminado por negarle su alma al hombre. El behaviorista, que no comprendía ni al hombre ni a su máquina, y por lo tal confundía al uno con la otra, nos dijo que el pensamiento no es más que el movimiento de electrones y que la conciencia es tan solo una reacción química. Para él, voluntad y propósito eran mitos. La cibernética, que comenzó con el estudio de las máquinas físicas, no comete tal error. La ciencia de la cibernética no nos dice que el hombre sea una máquina, sino que el hombre tiene y utiliza una máquina. Además, nos explica cómo funciona dicha máquina y cómo puede utilizarse. El secreto está en la experimentación. La autoimagen se transforma, ya sea para bien o para mal, no solo por la acción del intelecto, ni por el conocimiento intelectual por sí solos, sino por la experimentación. Conscientemente o no, el individuo va formándose su autoimagen a partir de la experiencia creadora que ha vivido en el pasado. En su poder está cambiarla por sí mismo el método. No es un niño a quien se le ha enseñado mucho sobre el amor, sino aquel que lo ha experimentado, el que habrá de convertirse en un adulto sano, feliz y bien adaptado. Nuestro actual estado de autoconfianza y equilibrio es el resultado de lo que hemos experimentado y no de lo que hemos aprendido intelectualmente. Además, la psicología de la autoimagen salva los abismos y resuelve los aparentes conflictos entre los diversos métodos terapéuticos que en la actualidad se emplean. Proporciona un denominador común para el consejo directo e indirecto, la psicología clínica, el psicoanálisis e incluso la autosugestión.
Todos ellos, de una manera u otra, emplean la experiencia creadora para cultivar una autoimagen mejor, sean cuales fueren las teorías. Eso es lo que realmente acontece. Por ejemplo, en la situación terapéutica, empleada por la escuela psicoanalítica, el analista jamás critica, desaprueba o moraliza, ni en ningún momento se escandaliza cuando el paciente vierte ante él sus temores, sus vergüenzas, sus sentimientos de culpa y sus malos pensamientos. Tal vez por primera ocasión en su vida, el enfermo experimenta ser aceptado como ser humano. Siente que su ser posee cierto valor y dignidad y comienza a aceptarse a sí mismo y a concebirse de una manera totalmente distinta. La ciencia descubre la experiencia sintética. Otro descubrimiento, esta vez en los dormitorios de la psicología clínica, nos capacita para aprovechar la experimentación como método directo y controlado para alterar la autoimagen. La experiencia de la vida real puede ser un rudo e implacable maestro. Arrójese a un hombre al mar y quizá la experiencia lo enseñe a nadar, pero tal vez esa misma experiencia haga que otro hombre se ahogue. El ejército suele hacer hombres de muchos jóvenes, pero no hay duda de que la experiencia militar convierte a muchos otros en psiconeuróticos. Desde hace siglos se reconoce que nada triunfa tanto como el éxito. Aprendemos a actuar con éxito experimentando el triunfo. Los recuerdos de nuestros pasados éxitos actúan como archivos de información que nos proporciona la autoconfianza necesaria para la tarea que emprendemos en el presente. Pero ¿cómo podría una persona que solo ha experimentado fracasos recurrir a recuerdos de pasados éxitos? Su situación puede compararse a la del joven que no puede obtener un empleo por carecer de experiencia y que no puede adquirir experiencias porque no logra conseguir trabajo. Este dilema se resolvió gracias a otro importante descubrimiento que, para todo propósito práctico, nos permite sintetizar la experiencia, crearla y controlarla en el laboratorio de nuestra mente. Los psicólogos clínicos y experimentales han demostrado por encima de toda duda que el sistema nervioso humano no es capaz de distinguir diferencia alguna entre una experiencia real y otra que ha sido imaginada intensamente en todos sus detalles. Aun cuando esta afirmación pudiera parecer un tanto extravagante, en este libro revisaremos algunos experimentos controlados de laboratorio en los cuales tal tipo de experiencia sintética se ha empleado de manera sumamente práctica para mejorar la habilidad en el lanzamiento de dardos y en los tiros de básquetbol. La veremos actuar en la vida de personas que la han utilizado para mejorar sus capacidades en la oratoria, para vencer el miedo al dentista, para afirmar su autoconfianza, para vender más mercancía, para mejorar sus tácticas en el ajedrez y prácticamente para cualquier tipo de situación imaginable en que la experiencia conduzca al éxito. Echaremos un vistazo a un sorprendente experimento en el cual dos prominentes médicos organizaron las cosas de tal manera que los neuróticos pudieran experimentar normalmente, con lo cual quedaron curados. Quizá lo más importante es que veremos cómo muchas personas crónicamente desdichadas han aprendido a disfrutar de vida, experimentando la felicidad. El secreto del empleo de este libro para transformar la vida. Este libro ha sido proyectado no solamente para ser leído, sino para ser experimentado. Se puede adquirir conocimientos leyendo un libro, pero para experimentar es preciso reaccionar en forma creadora ante los conocimientos. La mera adquisición de conocimientos es un proceso pasivo. La experimentación es activa. Cuando un individuo experimenta, algo sucede dentro de su sistema nervioso y de su mesencéfalo. Se registran nuevas engramas y nuevas pautas neurales en la materia gris del cerebro. La presente obra ha sido proyectada para obligar al lector, literalmente, a experimentar. Los casos clínicos prefabricados a la medida se han reducido intencionalmente al mínimo. En su lugar, se pide al lector que aporte sus propios casos clínicos, ejerciendo para ello la imaginación y la memoria. Tampoco presento resúmenes al final de cada capítulo. En vez de ello, propongo que sea el mismo lector quien apunte los conceptos que les parezca más importantes y que considere más dignos de recordar. Digerirá mejor los conocimientos del presente libro efectuado por su cuenta el análisis y resumen de cada capítulo. Por último, el lector encontrará a lo largo de toda la obra diversas tareas a realizar y algunos ejercicios prácticos. Dichas prácticas son sencillas y fáciles de resolver.
pero es imprescindible elaborarlos con regularidad para derivar de ellos al máximo beneficio. Todo juicio debe reservarse hasta después de transcurridos 21 días. Aconsejo a los lectores no desalentarse si no parece percibirse cambio alguno al desempeñar las diversas técnicas bosquejadas en esa obra para transformar la autoimagen. En lugar de ello, es necesario aplazar todo juicio y continuar los ejercicios durante un mínimo de 21 días. Por lo general se necesita un mínimo de 21 días para que se efectúe cualquier cambio perceptible en el cuadro mental. Tras la cirugía plástica, el enfermo tarda alrededor de 21 días para acostumbrarse a su nuevo rostro. Cuando se apunta a un brazo o una pierna, la extremidad fantasma suele persistir durante unos 21 días. Se necesita que los moradores de una nueva casa vivan en ella unas 3 semanas antes de que ésta comience a parecerles su hogar. Estos y muchos otros fenómenos comúnmente observados tienden a demostrarnos que se requiere un lapso mínimo de 21 días para que una vieja imagen mental se desvanezca y cristalice una nueva. Por lo tanto, este libro brindará mayores beneficios si el lector consiente aplazar durante 3 semanas por lo menos todo juicio crítico. A lo largo de dicho lapso, es aconsejable no preocuparse por tratar de medir los progresos logrados, ni arguir intelectualmente con las ideas propuestas, ni debatir consigo mismo sobre la posibilidad de que éstas logren o no buenos resultados. Desempéñese los ejercicios, aun cuando al lector les parezca imprácticos. Importa persistir en el desempeño del nuevo papel, en considerarse a sí mismo en una nueva luz, aunque al hacerlo parezca un tanto hipócrita. Y aunque la nueva autoimagen se sienta algo incómoda o poco natural, nadie puede comprobar o desaprobar mediante razonamientos intelectuales las ideas y conceptos expuestos en esta obra, ni por el simple acto de discutir sobre ellos. Solo podrán comprobarse llevándolos a la práctica y juzgando personalmente los resultados obtenidos. Solo pido a mis lectores a pasar todo juicio crítico y todo razonamiento analítico durante 21 días, a fin de darse a sí mismos una oportunidad justa para comprobar o negar la validez de dichos conceptos en sus propias vidas. La formación de una autoimagen adecuada es un proceso que debe continuarse durante toda la vida. Cierto, es imposible lograr en 3 semanas el desarrollo de toda una vida humana, pero sí es posible experimentar en 3 semanas el mejoramiento obtenido, y a veces el mejoramiento es por demás dramático. ¿Qué es el éxito? Puesto que a lo largo de esta obra empleo las palabras éxito y triunfo, creo importante definir ambos términos en la forma en que los uso. El vocablo éxito no tiene nada que ver con la obtención de los símbolos de prestigio, sino con la consecución creadora. Propiamente hablando, ningún hombre debería tratar de ser un éxito, pero todo ser humano puede y debe hacer lo posible por triunfar, por tener éxito. El intento por llegar a ser un éxito, medido en función a la obra de símbolos tradicionales de prestigio y de derecho a portar determinados distintivos, conduce a la neurosis, la frustración y la desdicha. La lucha por triunfar, por conquistar el éxito, no solo lleva al éxito material, sino también a la satisfacción y a la felicidad. Noah Webster define éxito como la consecución satisfactoria de una meta propuesta. La lucha creadora hace la obtención de una meta que es importante para la persona como resultado de sus más profundas necesidades, aspiraciones y talentos, y no por los símbolos que espera desplegar ante los demás. Produce felicidad y éxito, pues en ella el hombre actúa de acuerdo con su propia naturaleza. El hombre es por naturaleza un ser que lucha en pos de múltiples metas, y debido a que así fue construido, no será feliz a menos que funcione de acuerdo con el carácter con que fue creado, como un conquistador de metas. De ahí que el verdadero éxito y la felicidad verdadera no solo son inseparables, sino que se engrandecen mutuamente. En la tabla de contenidos del capítulo, la autoimagen. Primero, la clave para una vida mejor. El descubrimiento del mecanismo del éxito dentro de usted mismo. Tercero, la imaginación, la primera llave de su mecanismo de éxito. 4. Rechace las falsas creencias que le tiene sugestionado. 5. Cómo aplicar la fuerza del pensamiento racional. 6. Quédese en estado lánguido y deje que el mecanismo del éxito trabaje para usted. 7. Usted puede adquirir el hábito de la felicidad. 8. Ingredientes de la personalidad del tipo de éxito y cómo adquirirlos.
9. El mecanismo del fracaso. Cómo hacer que opere en su favor en vez de que funcione en su contra. 10. Procedimientos para la extirpación de las cicatrices emotivas o maneras de adquirir un nuevo optimismo. 11. Cómo encerrar la personalidad real. 12. Hágase sus propios tranquilizadores, los cuales le ayudarán a obtener la paz del espíritu. 13. Cómo transformar una crisis en una oportunidad creadora. 14. Cómo adquirir ese espíritu de victoria. 15. Más años de vida y más vida en los años. Capítulo 1. La autoimagen. La clave para una vida mejor. Durante la pasada década se ha verificado una revolución pacífica en los campos de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Han surgido nuevas teorías y conceptos acerca del ser, las cuales han ido desarrollándose gracias a los descubrimientos de los psicólogos clínicos, los practicantes de la psiquiatría y los así llamados cirujanos plásticos. Se han desarrollado además nuevos métodos basados en estos hallazgos, los cuales han conducido a cambios verdaderamente dramáticos de la personalidad, y así también se han operado cambios en la salud e incluso, aparentemente, en las capacidades y talentos básicos del ser humano. Las frustraciones crónicas se han convertido en verdaderos éxitos. Los estudiantes fracasados se transformaron en estudiantes de primera en unos cuantos días y sin necesidad de guías extras. Las personalidades tímidas e inhíbidas se han convertido también en personalidades felices y emprendedoras. En el número de la revista Cosmopolitan, que corresponde a enero de 1959, T.F. James resume así los resultados obtenidos por varios psicólogos y médicos diatérmicos. Al comprender la psicología del ser, podemos expresar las diferencias que existen entre el éxito y el fracaso, el amor y el odio, la amargura y la felicidad. El descubrimiento del ser verdadero puede restaurar el afecto en un matrimonio desgraciado, rehacer una carrera fracasada y por último transformar las víctimas del tipo de la personalidad del fracaso. Por otra parte, el descubrimiento de su ser real que puede darle a entender la diferencia que existe entre la libertad y las coacciones de la conformidad. La clave para una vida mejor. El descubrimiento psicológico más importante de este siglo consiste en el hallazgo de la autoimagen. Confiemos o no en ella, la verdad es que cada uno de nosotros lleva dentro de sí una huella mental de este cuadro. Puede presentarse con vaguedad o quizás se halle mal definida ante nuestro entender consciente. En realidad puede llegarse hasta el desconocimiento absoluto consciente del mismo, mas de ello no importa, allí está completo hasta en su último detalle. Esta autoimagen representa el concepto de la clase de persona que soy. Ha sido creada a base de nuestras propias creencias acerca de nosotros mismos, pero muchas de estas creencias, la mayoría de ellas, acerca de nosotros mismos, han ido tomando cuerpo inconscientemente a la base de nuestras experiencias del pasado, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de las humillaciones sufridas, de los triunfos alcanzados y del modo con que otras personas han reaccionado con respecto a nosotros, especialmente en la primera infancia. Con todo ello hemos formado mentalmente un ser, o el cuadro representativo de un ser. Una vez que cierta creencia o idea acerca de nosotros mismos entra en este cuadro, se convierte en una verdad, en tanto como llega a convencernos personalmente. No hablamos aquí del valor intrínseco de la misma en cuanto se relaciona a la verdad, pero sí es cierto que actúa sobre nosotros como si precisamente fuera verdad. Esta autoimagen se convierte en una llave de oro para obtener una vida mejor, a causa de dos descubrimientos importantísimos. Primero, todos sus actos, sentimientos y conducta, inclusive sus capacidades de todo orden, hállense siempre contenidas dentro de esta autoimagen. En pocas palabras, usted se desempeñará en la vida real como la clase de persona que usted mismo concibe que es. No solo ello, sino que literalmente no puede actuar de otra manera, a pesar de todos sus esfuerzos conscientes o de toda la fuerza de su voluntad. El hombre que se conceptúa a sí mismo como perteneciente al tipo de personalidad del fracaso hallará algún modo de fracasar. No obstante, si la oportunidad ocurre a sus manos, la persona que se tiene por víctima de la injusticia, como individuo que debe sufrir, hallará de una u otra manera las circunstancias que le han de conducir a la verificación de estas opiniones. La autoimagen es como una premisa.
una base o un fundamento sobre el cual su completa personalidad, su conducta e incluso las circunstancias que atañen se van formando automáticamente. A causa de ello, nuestras experiencias parecen verificarse, reforzando, por lo tanto, nuestras autoimágenes y creándonos un círculo vicioso o benéfico, según sea el caso determinado en que estas circunstancias y experiencias van formándose. Por ejemplo, el alumno que se ve a sí mismo como un mal estudiante del tipo de fracaso o como poco apto para el estudio de las matemáticas, encontrará siempre en su libreta de calificaciones la justificación de la mala opinión que tiene sobre su persona. Ello es, las calificaciones obtenidas serán la prueba contundente de sus fracasos. La joven que tiene una imagen de sí misma que corresponde a la persona de quien nadie gusta, hallará realmente que todo el mundo la evita en la escuela de danza. Ella misma invita, literalmente, al rechazamiento. Sus expresiones apesadumbradas, sus desmañamientos, sus ansiedades por complacer, o quizá la hostilidad inconsciente hacia todos los individuos por quienes espera ser ofendida. Todo ello concurre para alejar de sí a las personas que por otra parte desearía atraer. De la misma forma, un vendedor o un hombre de negocios hallará también que sus experiencias reales tienden a demostrar la corrección de su autoimagen. A causa de esta prueba o demostración objetiva, ella acontece muy raramente a la persona cuyas dificultades y tropiezos yacen en su autoimagen o autoapreciación. Dígale a un escolar que el motivo de sus fracasos consiste en que él solo piensa, en que no puede dominar el álgebra, y este pondrá en duda vuestro propio estado mental. Ha hecho todo lo posible para dominar esta materia, y sin embargo, la libreta de calificaciones nos relata toda la historia del asunto. Dígale a su vendedor que es víctima de la idea de que él no puede ganar más que una cierta cantidad, y con su libro de órdenes a la vista, le tratará de demostrar que está usted equivocado. Sabe demasiado bien cuánto le ha costado probar y fracasar. Sin embargo, como veremos más adelante, una vez se les ha insinuado la necesidad de que cambien las autoimágenes, hanse operado cambios casi milagrosos en cuanto se refiere a la capacidad del vendedor para obtener mayores ganancias y la aptitud del estudiante en la que respeta sus éxitos en los estudios. 2. La autoimagen puede ser cambiada. Numerosos casos han demostrado que el individuo nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para que no pueda cambiar su autoimagen y por lo tanto emprender un nuevo género de vida. Una de las razones por la que al parecer le ha sido más difícil a la determinada persona el cambio de sus hábitos, personalidad y modo de vida consistió en que casi todos los esfuerzos que hizo para operar el mecanismo cambio solía dirigirlos, para decirlo así, a la circunferencia del ser, más bien que al centro del mismo. Muchos pacientes me han dicho algo parecido a lo que sigue. Si quiere usted hablarme acerca del pensamiento positivo, le diré que ya he hecho algunos esfuerzos respecto a ello y sin embargo parece ser que no opera en absoluto con respecto a mi persona. No obstante, después de un ligero interrogatorio, obtenemos que estos individuos han empleado el pensamiento positivo o intentaron emplearlo con respecto a particulares circunstancias externas o bien relacionado a un hábito particular o algún defecto del carácter. Conseguiré ese empleo. Procuraré estar más sereno y descansar más en el futuro. Este negocio debe salirme bien, etc. Mas nunca pensaron en cambiar sus ideas con respecto al yo, que es definitivamente el motor que ha de impulsarnos a conseguir estas cosas. Jesús nos habla del absurdo de poner un remiendo de material nuevo a un viejo vestido o de llenar los viejos odres con vino nuevo. El pensamiento positivo no puede usarse como remiendo o parche a lo anterior autoimagen. En realidad resulta materialmente imposible tratar de pensar positivamente acerca de una situación particular en tanto mantengamos un concepto negativo con respecto a nosotros mismos. Por otra parte, numerosos experimentos han demostrado que una vez se logre el cambio de conceptos sobre sí mismo, las otras cosas que se hallan dentro del nuevo concepto del yo se logran con facilidad y sin esfuerzo. Uno de los primeros y más convincentes experimentos que se han llevado a cabo acerca de este asunto fue dirigido por el difunto Prescott Leakey, uno de los pioneros de la psicología de la autoimagen.
Lecky concibió la personalidad como un sistema de ideas, todas las cuales deben ser vistas como conformadas unas con otras. Las ideas que no se muestran compatibles con el sistema son rechazadas, no creídas, y por lo tanto no actúan con respeto a este. Por otra parte, las ideas que parecen compatibles con el sistema son aceptadas de inmediato. Exactamente en el centro de este sistema de ideas, como piedra de toque, se halla la base sobre la que todo se construye, el ego ideal del individuo, la autoimagen de la persona o el concepto que de sí misma ella tiene. Lecky fue maestro de escuela y tuvo la oportunidad de experimentar su teoría entre millares de estudiantes. Lecky afirmaba en su teoría que un estudiante determinado tenía dificultad en aprender cierta materia, ella debiera ser a causa, desde el punto de vista del alumno, de que él, el estudiante, no era apto para asimilarla. Lecky opinaba, sin embargo, que si se lograba cambiar el autoconcepto del alumno que subrayaba este punto de vista, la actitud del mismo hacia la disciplina experimentaría el cambio que a aquel correspondiera. Si logramos transformar la autodefinición del estudiante, lograremos también cambiar su capacidad con respecto al mencionado estudio. Ello ha sido comprobado por la experiencia. He aquí un caso. Un estudiante que escribía más 55 palabras de cada 100 y fracasó en tantas materias que tuvo que perder el año. Hizo un promedio general de 95 palabras bien escritas de cada 100 que le dictaron, convirtiéndose en uno de los mejores ortógrafos de la escuela. Cierto muchacho que fue expulsado de un college a causa de sus bajas calificaciones, entró en la Universidad de Columbia y allí llegó a ser un estudiante de lo mejor clasificados. Una muchacha que había sido suspendida en latín 4 veces seguidas, luego de mantener 3 conversaciones con el consejero escolar, concluyó por conseguir una alta calificación en la indicada materia. Un muchacho a quien se le dijo en una dependencia de pruebas que no tenía aptitudes para el inglés, el año siguiente ganó una mención honorífica en un concurso literario. La dificultad de todos estos estudiantes no consistía en que fueran torpes o careciesen de aptitudes básicas para el estudio. La dificultad estriba en que poseía una autoimagen inadecuada. No poseo mente matemática. Escribió mal por la naturaleza. Solía identificarse con sus errores y fracasos. En vez de decir fracasé en esa prueba, expresión realista y descriptiva, llegaba a la siguiente conclusión: soy un verdadero fracasado. A las personas a quienes interese reconocer con mayor detalle los trabajos de Lecky, les recomiendo que adquieran un ejemplar del libro del autor, La autoconformidad, una teoría de la personalidad, Self-Consistence, a Theory of Personality, de Island Press, New York. Lecky también empleó el mismo método para curar a los estudiantes de hábitos tales como la mordedura de uñas y el tartamudeo. En mis propias hojas se registran casos clínicos tan convincentes como los expresados. He aquí algunos de ellos. El hombre que se asustaba tanto de las gentes extrañas que raramente se atrevía a salir de casa y que ahora se gana la vida como locutor público. El vendedor que ya había dispuesto una carta de dimisión porque no había sido hecho para vender. Y 6 meses más tarde se convertía en el número 1 entre un equipo de 100 vendedores. El sacerdote que estaba considerando si se retiraría o no de su ministerio a causa de los nervios y la angustia que le producía el tener que preparar un sermón cada semana. Y ahora pronuncia un promedio de 3 charlas a la semana, además de sermones semanales. Y sin embargo, no sabe lo que es poseer un nervio en todo su cuerpo. ¿Cómo llegó a interesarle a un cirujano plástico la psicología de la autoimagen? Al juzgar desde el exterior de nuestro campo visual, parece ser que no existe ninguna conexión entre la cirugía y la psicología. No obstante, fue el trabajo del cirujano plástico el que se enfrentó por primera vez en la existencia de la autoimagen, presentando ciertos problemas que condujeron a importantes descubrimientos en el campo de la psicología. Cuando ya hace bastantes años me inicié en la práctica de la cirugía plástica, quedé impresionado por los súbitos y dramáticos cambios que se operaban en el carácter y la personalidad del paciente a quien le era corregido algún defecto facial.
Hubo muchos casos en que me encontré con el caminar, la imagen física de un individuo determinado. Solíamos crear también una nueva persona. En un caso después de otro, el bisturí que mantenía en las manos llegó a convertirse en una varita mágica que no solo transformaba la apariencia del paciente, sino también toda la vida del mismo. El tímido e inquieto llegó a transformarse en audaz y valeroso. Un muchacho retraído y estúpido logró convertirse en un joven brillante y alerta, consiguiendo llegar a ser el presidente ejecutivo de una importante casa comercial. Un vendedor que había perdido el tacto social y la fe en sí mismo logró transformarse rápidamente en un individuo modelo, posesionado de autoconfianza, pero pudiera ser que el caso más impresionante sea el constituido por el de un empedernido criminal que cambió en una quincena su incorregible conducta, el cual nunca había mostrado el menor deseo de cambiar, transformándose en un preso modelo que ganó un alegato judicial y llegó a asumir un puesto responsable en la sociedad. Hará como unos 20 años informé multitud de casos similares en mi libro New Faces, New Futures. Luego de publicarlo, continué relatando más y más casos en diversos artículos que publiqué en la mayoría de las revistas de vanguardia, viéndome entonces acosado por las preguntas que dirigieron eminentes criminalistas, psicólogos, sociólogos y psiquiatras. Estos me hicieron multitud de preguntas que no pude contestar de ninguna manera, pero gracias a todos estos científicos inicié una serie de investigación, cosa bastante extraña. Aprendí mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. Realmente era fácil explicar el éxito. Por ejemplo, el que se relacionó con el muchacho que poseía unas orejas demasiado grandes y el cual decía que tenía el aspecto de un taxi con ambas puertas abiertas. El pobre jovencito había sido ridiculizado durante toda su vida y a veces con crueldad extremada. La reunión con los amigos significaban para él una serie de humillaciones y penas sin fin. ¿Por qué no trató de evitar los contactos sociales? ¿Por qué no llegó a temer a la gente y concentrarse en sí mismo? Pues ello le llegó a acontecer con el transcurso del tiempo. Terriblemente temeroso de expresarse en cualquier forma, se la consideraba como un estúpido. Sin embargo, cuando se le corrigió el defecto de las orejas, parecióle natural la causa de su embarazamiento y humillación. Y habiéndole extirpado esta, pensó que yo no tendría por qué sentirme turbado y que debería asumir un papel normal en la vida, como asimismo lo hizo. O consideremos, por ejemplo, al vendedor que sufrió una desfiguración facial a causa de un accidente automovilístico. Cada mañana, cuando se iba a afeitar, observaba la cicatriz horrible de la mejilla y el grotesco retorcimiento de la boca que le desfiguraban en grado tan extremoso. Por la primera vez en su vida llegó a sentirse autoconscientemente apenado. En pocas palabras, avergonzábase de sí mismo y sentía que su apariencia habría de repugnarle a la gente que le miraba. Así pues, la cicatriz llegó a producirle una verdadera obsesión. Sentíase diferente a las demás personas. Comenzó a preguntarse asombrado qué sería lo que otros pensaran sobre él. Pronto su ego llegó a estar más mutilado que su propio rostro. Empezó a perder la confianza en sí mismo. Se hizo de carácter amargo y hostil. De súbito, casi toda tu atención hallase dirigida hacia sí mismo, y la primera meta que se propuso alcanzar consistió en evitar las diversas circunstancias que pudieran producirle alguna humillación. Es fácil comprender que solamente en una quincena, después de haberle corregido la desfiguración facial y haberlo hecho un rostro normal, la actitud completa de este hombre hacia la vida, igual que sus perspectivas de sentimientos acerca de sí mismo, le cambiase totalmente, llegándole a convertir en un individuo triunfante en su trabajo. ¿Qué podríamos decir, no obstante, acerca de los individuos excepcionales que no experimentaron ningún cambio? ¿Qué hay sobre la duquesa que se sintió toda la vida autoconscientemente tímida a causa de una tremenda verruga que tenía en la nariz? Aunque la cirugía le proporcionó una nariz clásica, donándole además una cara verdaderamente hermosa, aún continuó desempeñando el papel de una melindrosa y fea anadeja, el papel de la mujer inaugurantable que no podía nunca decidirse a mirar a otra criatura frente a frente. Si el bisturí, por sí mismo, era mágico, ¿cómo
No obtuvo ningún resultado beneficioso con respecto a la duquesa. ¿Qué podríamos decir, por otra parte, acerca de otras personas que adquirieron rostros nuevos y continuaron usando la misma vieja personalidad? ¿Cómo podríamos explicar las reacciones de otros individuos que insisten en que la cirugía no les ha hecho sentir ninguna diferencia en cuanto se relaciona con sus aspectos? Todo cirujano plástico ha conocido experiencias de este género y se habrá sentido probablemente tan turbado por ellas como yo mismo. No importa lo drástico que haya sido el cambio en la apariencia de ciertos sujetos, estos insistirán siempre que yo me veo lo mismo que antes. Usted no me ha hecho absolutamente nada. Los amigos, incluso las familias de dichos expacientes, podrán apenas reconocerlos, podrán sentirse entusiasmados acerca de la belleza recientemente adquirida por estos. Sin embargo, el paciente mismo insiste que él solo puede observar un ligerísimo mejoramiento, casi ninguno, y en realidad llega incluso a negar que le haya sido hecho algún cambio. La comparación entre las fotografías de antes y después tampoco logran convencerles, y es lo más posible que éstas le hagan surgir sentimientos de hostilidad. Por alguna extraña alquimia mental razonará así el paciente. Naturalmente, veo que ya no tengo la verruga de la nariz, pero mi nariz todavía parece la misma. O esta otra racionalización, puede que ya no vea la cicatriz, pero aún está ahí. Las cicatrices que producen orgullo en vez de vergüenza. Existe otro problema con respecto a la investigación de la autoimagen aludida, y se apoya en el hecho de que no todas las cicatrices desfiguradas producen vergüenza y humillación. Cuando permanecí en Alemania en calidad de joven estudiante de medicina, vi a otros muchos estudiantes que mostraban orgullosamente sus cicatrices de sable, con tanto mayor orgullo con que los americanos suelen llevar la medalla de honor. Los duelistas constituían el élite de la sociedad facultativa y una cicatriz en el rostro era considerada como una insignia que demostraba que el sujeto que la poseía era un hombre completo y de alta conciencia varonil. Para estos muchachos, la adquisición de una horrible cicatriz en la mejilla tenía el mismo efecto psicológico que la extirpación de la suya en la cara de mi paciente. En la antigua Nueva Orleans, un criollo usaba un parche en el ojo en forma parecida a cómo mostraban sus cicatrices los muchachos alemanes. Comencé a darme cuenta, entonces, de que la afilada hoja por sí misma no poseía ninguna fuerza ni virtud mágica. Esta puede ser usada para infligir una herida a una persona o para extirpársela a otra, produciendo los mismos resultados psicológicos. El misterio de la fealdad imaginaria. A una persona que se siente infeliz por un defecto congénito o que sufre una verdadera desfiguración facial como resultado de un accidente, la cirugía plástica puede parecernos llena de mágicas virtudes, y según estos casos sería fácil deducir que para curar todas las neurosis, los sentimientos de desgracia, los fracasos, los temores, las ansiedades, la carencia de autoconfianza, etc., bastaría con aplicar la cirugía plástica, con objeto de destruir y extirpar todos los defectos del cuerpo humano. Por lo tanto, de acuerdo con esta teoría deductiva, todas las personas con rostros normales o aceptables se hallarían perfectas y completamente libres, y liberadas de cualquier impedimento o defecto de carácter psicológico. Todas ellas serán alegres, felices, confiadas en sí mismas, y hallaríanse libres de los sentimientos de ansiedad y de pena. Mas sabemos demasiado bien que ello no es verdad. Es imposible explicar una teoría como esta a la gente que suele visitar el consultorio de un cirujano plástico en demanda de un embellecimiento de la cara para curarse de una fealdad verdaderamente imaginable. Son generalmente mujeres de 35 a 45 años que se hallan convencidas de tener aspecto de viejas, inclusive en el caso de que la apariencia de las mismas sea normal en absoluto y muchas veces extraordinariamente atractiva. Hay también muchos jóvenes que se hallan convencidas de que son feas solamente a causa de que sus bocas, narices o bustos no tienen las medidas exactas de la reina cinematográfica de moda. No hay pocos hombres que creen que sus orejas son demasiado grandes o tienen la nariz excesivamente larga. Ningún cirujano plástico con verdadera ética se atrevería a hacer una operación a esta clase de gente. Pero, por desgracia, los charlatanes o los así llamados doctores de belleza
a quienes ninguna asociación médica debiera admitir como miembros, no poseen tales delicadezas. La fealdad imaginaria es más común de lo que parece ser. Una estadística reciente, llevada a cabo entre alumnos de una facultad, mostró que el 90% de los mismos no estaban satisfechos de sus apariencias. Si las palabras normal o promedio no tuviesen ninguna significación, sería obvio que el 90% de nuestra población no podría ser anormal o diferente o defectuosa en su apariencia. Sin embargo, investigaciones similares han demostrado que aproximadamente el mismo porcentaje entre nuestra población haya una razón u otra para avergonzarse de su imagen cuerpo. Estas personas reaccionan exactamente igual que si apareciera una desfiguración real. En realidad, sienten la misma vergüenza y desarrollan los mismos temores y ansiedades. Sus aptitudes para vivir completa e intensamente suelen ser bloqueadas por la misma clase de barreras psicológicas que impiden a los verdaderos pacientes llevar a una vida feliz. Sus cicatrices, aunque mentales más bien que físicas, actúan a manera de debilitantes. La autoimagen, el verdadero secreto. El descubrimiento de la autoimagen explica las discrepancias aparentes sobre las cuales hemos discutido. Esta representa el común denominador o el factor determinante de todas las historias clínicas, los fracasos y los éxitos. El secreto es el siguiente: para vivir realmente, ello es, para hallar la vida razonablemente satisfactoria, usted debe poseer una autoimagen adecuada y realista con la que se pueda arrasar su existencia. Se debe encontrar aceptable para sí mismo. Debe poseer una autoestimulación completa. Debe poseer un ser íntimo en el que pueda creer y confiar. Debe poseer un yo de que no se avergüence y un ser en el cual pueda sentirse libre para expresarse de manera creadora en vez de ocultárselo o encubrírselo. Debe poseer un yo que corresponda a la realidad, de tal modo que usted mismo pueda conducirse eficientemente en un mundo real. Debe conocer sus fuerzas y debilidades y mostrarse honesto con usted mismo en todo lo que concierne a ello. Su autoimagen debe consistir en una aproximación razonable de su yo, sin tratar de que sea más o menos de lo que usted mismo es. Cuando esta autoimagen está intacta y es segura, el sujeto se siente bien. Cuando se halla amenazada, usted se siente ansioso o inseguro. Cuando es adecuada, el individuo puede y debe estar orgulloso de ella. Y entonces es indudable que habrá de sentir autoconfianza completa. Se hallará liberado de ser usted mismo y habrá de expresarse como usted mismo. Todo su yo funcionará en grado óptimo. Cuando su autoimagen se convierte en un sujeto de vergüenza, usted tratará de ocultarle en vez de darle expresión. La expresión creadora se hallará cercada por todas partes. Por último, usted llegará a convertirse en una persona hostil y difícil de sobrellevar. Si la cicatriz en el rostro presta más valor a la autoimagen, como en el caso de los duelistas alemanes, la autoestimación y la confianza en sí mismo aumentarán en el mismo grado. Ahora bien, si una cicatriz en el rostro les agravia su autoimagen, como el caso del vendedor, entonces perderá la autoestimulación y la confianza en sí mismo. Cuando se corrige una desfiguración facial mediante la cirugía plástica, solamente se obtendrán dramáticos cambios psicológicos en el caso en que se produzca la corrección de la mutilada autoimagen. A veces la imagen de un ser desfigurado persiste incluso después de una magnífica intervención quirúrgica. Exactamente lo mismo que en el caso de la extremidad fantástica, la cual puede continuar causando dolor años después de haber sido amputada. Inicio una nueva carrera. Estas observaciones me determinaron a iniciar una nueva carrera. Hará como unos 15 años llegué a convencerme de que los individuos que consultan a un cirujano plástico necesitan algo más que la mera cirugía, y algunos de ellos no tienen necesidad de esta en absoluto. Si me decidiera a tratar a todas estas gentes como pacientes, como a individuos integrales, en vez de considerarlos como una nariz, una oreja, una boca, un brazo o una pierna, necesitaría hallarme en la situación de poder darles algo más que eso. Necesitaría hallarme en la situación de poder darles algo más que eso. Necesitaría poder demostrarles cómo se puede darles algo más que eso. Necesitaría poder demostrarles cómo se puede obtener un mejoramiento del rostro espiritual
cómo extirparles las cicatrices emotivas, transformarles sus actitudes y pensamientos, tanto como sus apariencias físicas. Este estudio me recompensó maravillosamente. Hoy me encuentro más convencido que nunca respecto a lo que quiere cada uno de nosotros. Profundizar en nosotros mismos, y ello es la verdad, vida, la felicidad, el éxito, la paz espiritual. Cualquiera que pueda hacer su concepto del bien supremo se experimenta esencialmente como una mayor intensividad de la vida. Cuando experimentamos las expansivas emociones de la felicidad, de la autoconfianza, del triunfo, disfrutamos de mucho mejor vida. Ahora bien, en el mismo grado en que nos inhibimos de nuestras capacidades, frustramos los dones que Dios nos ha concedido y nos disponemos a padecer ansiedad, temor, autocondenación y autoodio, y literalmente rechazamos las fuerzas que la misma vida nos concedió y nos revolvemos contra los dones que el mismo Dios nos ha hecho. En el grado en que rechacemos el don de la vida, en ese mismo nos abrazamos con la muerte. Programa, plan para una vida mejor. Es mi opinión que durante los últimos 30 años de la psicología se ha hecho demasiado pesimista con respecto al hombre y a su potencia en lo que concierne a la experimentación de cambios y a la grandeza del individuo, ya que tanto los psicólogos como los psiquiatras solo tratan a las personas llamadas anormales. La bibliografía de esta ciencia se halla casi exclusivamente extraída de las diversas anormalidades del hombre y de la tendencia de este con respecto a la autodestrucción. Temo que haya bastante gente que haya leído demasiado sobre estas cosas, hasta tal grado que hayan llegado a considerar con cierta aversión, aunque como propias a la autodestrucción. Temo que haya bastante gente que haya leído demasiado sobre estas cosas, hasta tal grado que hayan llegado a considerar con cierta aversión, aunque como propias de la conducta humana normal, el instinto destructivo, el sentimiento de culpabilidad, la autocondenación y las otras diversas tendencias de las personas enfermas. La persona promedio se siente horrorosamente débil e impotente cuando se pone a pensar en la perspectiva de tener que socavar sus debilidades para contraponerlas a estas potencias negativas de la naturaleza humana con el objeto de obtener la salud y la felicidad. Si este fuera el cuadro verdadero de la naturaleza y de la condición humana, el autoperfeccionamiento habría de convertirse realmente en alguna cosa más fútil. No obstante, creo, y así lo he confirmado con las experiencias de muchos pacientes, que el hecho consiste en que el sujeto no tiene que hacer solo el trabajo. Dentro de cada uno de nosotros hay un instinto vital que continuamente se halla trabajando en favor de nuestra salud, felicidad y todo lo que hace más completa la vida del individuo. Este instinto de conservación opera a favor de usted a través de lo que he llamado el mecanismo creador, capacitándole para que emplee correctamente el mecanismo de la felicidad que se encuentra formado dentro de cada uno de los seres humanos. Nuevos conceptos científicos respecto a la ideación subconsciente. La nueva ciencia de la cibernética nos proporciona una prueba indudable de que la así llamada mente subconsciente no es ninguna mente, sino un mecanismo, un buscador de metas, un servomecanismo constituido por el cerebro y el sistema nervioso, el cual es empleado y dirigido por la mente. El último y más apropiado concepto que hemos obtenido y formado con relación a estas cuestiones consiste en que el hombre no posee dos mentes, sino solo una, la consciente, la cual opera como una máquina automática que persigue un fin determinado. Esta máquina automática y perseguidora de fines concretos funciona de una manera similar a cómo operan los servomecanismos electrónicos, en tanto como ello concierne a los principios básicos. Pero lo que resulta más maravilloso es que se manifiesta mucho más complicada que cualquier cerebro electrónico y proyectil dirigido e inventado por el hombre. Este mecanismo creador que se halla dentro de usted es impersonal. Operará pues automática e impersonalmente con el objeto de llegar a las metas del éxito y de la felicidad, de la desgracia o del fracaso, ya que todo ello depende de los fines que usted se haya propuesto alcanzar en su fuero interno. Póngalo a operar en pos de fines positivos y funcionará como mecanismos del éxito. Póngalo a trabajar en pos de fines negativos y laborará de manera impersonal e indiscriminatoria como mecanismo de fracaso, como cualquier otro servomecanismo.
debe ponérselo a trabajar en pos de un objetivo determinado, claro y definido. Las metas que nuestro propio mecanismo creador se propone alcanzar consisten en las imágenes mentales o en los cuadros mentales que creamos con el uso de nuestra imaginación. El objeto imagen fundamental es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen determina y decide los límites de las metas particulares que nos hemos propuesto alcanzar. También determina el área de lo posible. Como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador opera a base de la información, de los datos con que lo alimentamos, nuestros pensamientos, ideas e interpretaciones. A través de nuestras actitudes e interpretaciones de las diversas circunstancias dadas, plantearemos el problema con el que habrá de trabajar nuestro mecanismo creador. Si alimentamos a nuestro mecanismo creador con datos de información que nos produzca el efecto de que somos criaturas indignas, si alimentamos nuestro mecanismo creador con datos de informaciones que les produzcan el efecto de que somos criaturas indignas, inferiores, incapaces, una imagen negativa. Estos datos, como cualquier otro dato que los suministremos, seguirá el proceso de elaboración correspondiente para darnos su constatación en la forma de la experiencia objetiva. Como cualquier otro servomecanismo, nuestro mecanismo creador emplea la información archivada o la memoria para solucionar los problemas corrientes y reaccionar ante las situaciones en curso. El programa para arrancar mayor intensidad vital de la propia vida consiste, antes que todo, en aprender algo acerca de este mecanismo creador o sistema automático de conducción que hay dentro de usted y respecto a la manera de emplear como mecanismo de éxito en lugar de usarlo como mecanismo de fracaso. El método en sí mismo consiste en estudiar, practicar y experimentar los nuevos hábitos de pensar, imaginar, recordar y actuar con el objeto de, primero, desarrollar una autoimagen adecuada y realista, y dos, de emplear su mecanismo creador para alcanzar el éxito y la felicidad que lleva consigo la consecución de las metas particulares. Ponga en mute. Si usted puede recordar, apenarse u ocuparse de sí, usted podrá triunfar. Como se verá más tarde, el método que debe ser usado consiste en un cuadro mental creador, experimentando creadoramente a través de su imaginación y en la formación de nuevas estructuras automáticas de reacción, al obrar por su propio impulso y al hacer como si obrase así. Suelo decir con frecuencia a mis pacientes que si usted puede recordar, apenarse o preocuparse de sí, no tendrá dificultades para aplicar este método. Todo cuanto se le invita a hacer es sumamente simple, pero usted debe practicarlo y experimentarlo. El visualizar o el crearse un cuadro mental no es más difícil que lo que se hace cuando se trata de recordar alguna escena del pasado o preocuparse acerca del futuro. Por otra parte, crearse nuevas formas de acción no es más difícil que decidir. Luego sigue el atar sus zapatos de una manera distinta cada mañana en vez de continuar atándoselo a la antigua manera, sin que intervenga en este acto de entendimiento ni su voluntad de decisión. Capítulo 2. El descubrimiento del mecanismo del éxito dentro de usted mismo. Puede parecerlo raro, pero es absolutamente cierto que hasta hace unos 10 años los científicos no tenían la menor idea acerca de cómo el cerebro y el sistema nervioso humanos operaban con el propósito de alcanzar un fin definido. Supieron estos los que acontecía gracias a largas y meticulosas observaciones. Mas no existe ninguna teoría de los principios señalados que enlace todos estos fenómenos y los agrupe en un concepto que pueda hacerse sensible. R.W. Gerard, al escribir sobre el cerebro y la imaginación en el número de Scientific Monthly, correspondiente al mes de junio de 1946, decía que, aunque triste, era verdad que la mayor parte de nuestros conceptos sobre la mente debieran ser tan válidos y útiles como si, por todo lo que conocíamos, el cráneo estuviera entreforrado de algodón en rama. No obstante, cuando el hombre se pone a construir un cerebro electrónico y a forjar los mecanismos de la consecución de sus propios objetivos,
tiene que llegar a descubrir y emplear ciertos principios básicos relacionados con el tema que nos ocupamos. Luego de haberlos descubierto, estos científicos comenzaron a preguntarse, ¿podría ser este el camino que nos llevará a descubrir que el cerebro humano trabaja también así? ¿Pudiera ser que al crear al hombre nos hubiera provisto nuestro creador de un servomecanismo más maravilloso que cualquier otro cerebro electrónico o sistema de dirección jamás soñado por el ser humano y que operase de acuerdo con los mismos principios básicos? En opinión de tan eminentes científicos de la cibernética como son el Dr. Norbert Wiener, el Dr. John von Neumann y otros, la contestación es sí. El sistema guía de formación continua. Todo ser viviente posee un sistema guía de formación continua o un instrumento de lucha para la consecución de objetivos, puesto allí por el Creador para ayudarles a conquistar sus fines, el cual es, para expresarlo con un término más amplio, la propia vida o el vivir. Consiste solamente en la supervivencia física tanto del individuo como de las especies. El mecanismo de formación continua de los animales irracionales se halla limitado a la consecución de alimento y cobijo, evitando superando a los enemigos y al azar, con el objeto de asegurar la procreación y la sobrevivencia de las especies. En cuanto se refiere al hombre, la meta del vivir indica algo más que la mera supervivencia. Para el animal irracional, la meta del vivir significa simplemente tener cubiertas sus necesidades físicas. El hombre tiene ciertas necesidades espirituales y emotivas que los animales irracionales no poseen. En consecuencia, el vivir para el hombre abraza algo más que la mera supervivencia física y la conservación de la especie. Requiere también ciertas satisfacciones espirituales y emotivas. La formación del mecanismo del éxito del hombre necesita de características de mucha mayor amplitud que las de los animales. Además de ayudar al hombre a evitar, a superar el peligro y a proteger el instinto sexual, que le auxilia en el objetivo de conservar vida, la raza humana. El mecanismo del éxito, el hombre puede ayudarle a obtener contestaciones de sus problemas, a inventar, a escribir poesía, a hacer negocios, a vender artículos diversos, a explorar nuevos horizontes de la ciencia, a procurarse mayor paz espiritual, a desarrollar una mejor personalidad o a conseguir el éxito en cualquier otra actividad que se haya íntimamente enlazado con su género de vida o ayudarle a vivir de una manera más completa. El instinto del éxito. Una ardilla no tiene que ser enseñada a recoger nueces. Tampoco se le tiene que enseñar a almacenarla para el invierno. Una ardilla que nace en la primavera nunca ha tenido experiencia de lo que es el invierno. Sin embargo, podemos observarla en el otoño ocupado activamente en recoger nueces y almacenarlas para comérselas durante los meses invernales cuando no habrá alimentos que recoger. Un pájaro tampoco necesita tomar lecciones para construirse un nido. Tampoco necesita hacer ningún curso de navegación aérea. No obstante, los pájaros vuelan millares de millas, a veces sobre la superficie de los mares. Tampoco disponen de periódicos ni de aparatos de televisión para recibir informes meteorológicos. Tampoco existen libros escritos por pájaros pioneros o aves exploradoras para ver en ellos marcadas las zonas cálidas de la Tierra. Sin embargo, los pájaros saben muy bien la inminencia del clima frío y la ubicación exacta de los climas calientes, aunque se hallen a millares de kilómetros de distancia de las mismas. Al tratar de explicar este género de cosas, solemos decir que los animales poseen ciertos instintos, con la ayuda de los cuales se guían maravillosamente a través de enormes distancias aéreas. Analice usted todos estos instintos y deducirá que existe algo que auxilia a los animales a adaptarse al ambiente que les rodea. En pocas palabras, los animales también poseen un instinto del éxito o del logro de objetivos. Observamos con frecuencia el hecho de que el hombre también posee el instinto del éxito, pero en este caso mucho más maravilloso y mucho más completo que el de cualquier otro animal. Nuestro creador no abrevió pues las capacidades instintivas del hombre, sino al contrario, ya que a este respecto el hombre fue especialmente colmado de bendiciones. Los animales irracionales no pueden seleccionar sus metas, sus objetivos de autoconservación y procreación les han sido predeterminados, por así decirlo.
en tanto que el mecanismo del éxito de los mismos hállase limitado a la formación de esas imágenes de objetivos a los que solemos llamar instintos. El hombre, por parte, tiene algo que los animales no poseen: la imaginación creadora. De modo que el hombre, entre todos los seres vivientes, es más que una criatura, es también un creador. Con su imaginación puede formularse una variedad de metas. Solo el hombre puede dirigir su mecanismo del éxito mediante el uso de la imaginación o de su capacidad imaginativa. Pensamos frecuentemente con respecto a la imaginación creadora como que esta es característica solo de los poetas, los inventores, etc. Pero la imaginación es creadora en todo cuanto hacemos. Aunque no comprendieron en por qué o cómo nuestra imaginación pone el mecanismo creativo en movimiento, los pensadores más serios de todas las edades, igual que los hombres prácticos, han reconocido el hecho y se han valido de él. La imaginación dirige el mundo, decía Napoleón. Las facultades imaginativas del hombre es lo que más le asemeja a Dios, dijo Glenn Clark. La facultad de la imaginación es el más grande muelle de la actividad humana y la principal fuente del desarrollo humano. Destruida esta facultad y la condición del hombre se hará tan estacionaria como la de los brutos, expresó Douglas Stewart, el famoso filósofo escocés. Usted puede imaginarse su futuro, decía Henry J. Kaiser, quien atribuía la mayor parte de sus éxitos en los negocios al empleo positivo y constructivo de la imaginación creadora. ¿Cómo funciona el mecanismo del éxito? Usted no es una máquina. No obstante, los nuevos descubrimientos de la ciencia de la cibernética apuntan a la conclusión de que su cerebro físico y su sistema nervioso se combinan para formar un servomecanismo que usted usa y el cual opera de un modo muy semejante al de un computador electrónico y como un instrumento mecánico orientado a la consecución de diversos objetivos. Su cerebro y su sistema nervioso constituyen un mecanismo que se esfuerza por operar automáticamente para alcanzar una meta preconcebida en forma muy similar a cómo se lanza un torpedo y proyectil hacia determinado punto, el cual ya va marcando su propia dirección hacia el mismo. Su servomecanismo de formación interna actúa como un sistema de dirección para ponerlo automáticamente en el rumbo verdadero que le llevará a alcanzar fines predeterminados o a reaccionar con corrección respecto al ambiente, y también como un cerebro electrónico que funciona de modo automático para solucionar problemas, proporcionarle las respuestas necesarias y suministrarles ideas nuevas o inspiraciones. En el libro de Computing and the Brain, el computador y su cerebro, el Dr. John von Neumann dice que el cerebro humano posee los atributos de computador digital y análogo. La palabra cibernética procede de una palabra griega que significa literalmente el hombre piloto. Los servomecanismos están construidos de tal modo que automáticamente enfilan el rumbo hacia la ruta de los que conduce a la meta, al blanco o a la debida respuesta. La psicocibernética, un nuevo concepto del funcionamiento del cerebro. Cuando concebimos el cerebro y el sistema nervioso como una forma de automecanismo que opera de acuerdo con los principios de la cibernética, obtenemos una idea del porqué del proceso de la conducta humana. Preferí llamar a este concepto psicocibernética. Ello es, los principios de cibernética aplicados al cerebro humano. Debo repetirlo. La psicocibernética no nos dice que el hombre es una máquina, más bien expresa que el hombre tiene una máquina de la cual se sirve para sus fines. Vamos, pues, a examinar algunas de las similitudes que existen entre los servomecanismos y el cerebro humano. Los dos tipos generales de servomecanismos. Los servomecanismos se dividen en dos tipos generales. Primero, cuando el blanco, el fin o la respuesta son conocidos y el objetivo consiste en alcanzarlo o en satisfacerlos. Y el 2, cuando el blanco o la respuesta no son conocidos y el objetivo consiste en descubrirlos o localizarlos. El cerebro humano y el sistema nervioso operan en ambas formas. Como ejemplo del primer tipo, sirve del torpedo autoguiado o del proyectil interceptor. El blanco fin es conocido, una embarcación o un avión enemigos. El objetivo consiste en alcanzarlos.
Esas máquinas deben conocer el blanco hacia el cual han sido disparadas. Deben poseer cierta clase de sistemas de propulsión que les impulse hacia adelante siguiendo la dirección en que se halla el blanco. Deben pues estar equipados con órganos sensibles, radar, sonar, preceptores de latidos, etc., los cuales suministran información desde el blanco. Estos órganos sensibles mantienen informada a la máquina de cuando ésta se halla en la ruta correcta, feedback positivo, o cuando comete un error y se sale de la dirección perseguida, feedback negativo. La máquina no reacciona o responde al feedback positivo. Está funcionando correctamente y se mantiene haciendo lo que debe hacer. No obstante, debe haber un instrumento de corrección que responda a los feedback negativos. Cuando el feedback negativo informa el mecanismo de que se halla demasiado a la derecha de su línea, el mecanismo de corrección hace que el timón automáticamente mueva a la máquina otra vez hacia la izquierda. Se ha sobrecorregido y enfila demasiado hacia la izquierda, entonces se hace conocer este error mediante el feedback negativo y el instrumento de corrección mueve el timón de tal manera que la máquina tenga que retornar hacia la derecha. El torpedo alcanza su blanco yendo hacia adelante y cometiendo errores que corrige constantemente. Luego de una serie de ininterrumpida de zigzags, el torpedo explota en el objetivo. El doctor Norbert Wiener, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de los mecanismos buscadores de metas durante la Segunda Guerra Mundial, cree que algo muy similar a lo anteriormente descrito acontece con respecto al sistema nervioso humano en cualquier momento en que el individuo se dispone a emprender una actividad cualquiera, inclusive en situación tan simple como era de buscar un fin que puede consistir en recoger la mesa una cajetilla de cigarrillos. Somos capaces de satisfacer el fin de coger los cigarrillos a causa de un mecanismo automático y no por obra de la voluntad o solamente por cualquier otra actividad del cerebro pensante. Todo lo que hace el cerebro es seleccionar la meta, impulsar la acción por el deseo y proporcionar información al mecanismo automático en tal forma que pueda corregir continuamente los movimientos de la mano en el transcurso de la simple operación. En primer lugar, dice el Dr. Wiener, solo un anatomista podría conocer todos los músculos que actúan en la recogida de los cigarrillos. Y como sabemos, uno no se habría de decidir conscientemente a sí mismo. Debo contraer los músculos del hombro para elevar el brazo, etc. Usted lo hace y lo recoge los cigarrillos y no tiene conciencia de las órdenes consecuentes que da a los individualizados músculos, ni tampoco se pone a calcular el grado de contracción que necesitaría para ello. Cuando usted selecciona el objetivo y dispara para ponerse en acción, el mecanismo automático comienza a funcionar. Ante todo, usted ha recogido los cigarrillos o ha ejecutado algunos movimientos similares antes de consumar esta operación. Su mecanismo automático ha aprendido algo con respecto a la reacción correcta que necesitaba. Luego el mecanismo automático emplea la bolsa de los datos suministrados al cerebro por los ojos, los cuales le informan del grado en el que se encuentran los cigarros para no poder ser recogidos. Este almacén de datos capacita al automecanismo para que corrija correctamente el movimiento de la mano hasta que lo enfile en el rumbo de los cigarrillos. En cuanto al niño, que acaba de empezar a aprender a usar sus músculos, la corrección de los movimientos de la mano para alcanzar su objetivo salta simplemente a la vista. El niño posee aún poca información almacenada para poder hacer sus movimientos con destreza. Su mano zigzaguea continuamente hasta el logro de la meta perseguida. Es característico de todos los aprendizajes que la continua corrección llegue a perfeccionar estos hasta dominarlos totalmente. Vemos ello en la persona que aprende a conducir un automóvil, la cual se sobrecorrige, y ello hace que siga su camino en continuos zigzags a través de la calle. Sin embargo, una vez que la corrección, la reacción feliz, ha sido cumplida, se la recuerda para su uso futuro. El mecanismo automático duplica entonces la respuesta del éxito para emplearla en pruebas futuras. Ha aprendido a reaccionar con éxito. Recuerda sus éxitos, olvida sus fracasos y repite la acción exitosa sin necesidad de ulteriores ideas
conscientes, pues se le ha hecho ya un hábito. ¿Cómo el cerebro encuentra las respuestas a los problemas? Supongamos ahora que la habitación está tan oscura que usted no puede hallar los cigarrillos. Usted sabe o confía en que hay una cajetilla de cigarrillos sobre la mesa junto a objetos diversos. Instintivamente, su mano comenzará a ir buscando de adelante a atrás y de lado a lado, formando movimientos en zigzag y rechazando un objeto después de otro hasta que encuentre los cigarrillos y lo reconoce. Este es un ejemplo de segundo tipo de servomecanismos. La rememoración de un nombre temporalmente olvida constituye, en caso de otra clase, un escudriñador. En su cerebro escudriña entre los recuerdos almacenados en el mismo hasta llegar a reconocer el nombre correcto. El cerebro electrónico soluciona los problemas que se le proponen de una manera sumamente parecida. En primer lugar, hay que alimentar la máquina con una enorme cantidad de datos diversos. Este depósito de informes almacenados constituye la memoria de la máquina. Se le propone un problema a la máquina. Entonces, esta escudriña entre sus recuerdos hasta que localiza la única respuesta, que consiste en los hallazgos de las diversas condiciones que el problema requiere. El problema junto con la contestación constituyen una estructura total. Cuando parte del planteamiento o de la estructura del problema se le da al artefacto, este localiza entonces las partes perdidas o desconocidas, por así decirlo, para completar el todo de la susodicha estructura o problema. Cuanto más sabemos respecto a lo que concierne al cerebro humano, más nos parece sobre todo en lo referente a las funciones de un servomecanismo. Por ejemplo, el Dr. Wilder Penfield, director del Instituto Neurológico de Montreal, ha informado recientemente en la Asamblea de la Academia Nacional de Ciencias que acaba de descubrir un mecanismo de rememoración en una pequeña área del cerebro, el cual recuerda aparentemente cuanto una persona ha experimentado, observado o aprendido. En el lapso de una intervención quirúrgica en el cerebro de una persona que se hallaba en estado consciente, aconteció que el doctor Penfield tocó una pequeña área de la corteza con un instrumento de cirugía. En ese preciso instante el paciente exclamó que estaba reviviendo un incidente de su infancia, el cual había olvidado conscientemente. Experimentamos ulteriores de la misma clase han producido resultados idénticos. Cuando fueron tocadas ciertas áreas de la corteza, los pacientes no solamente recordaron las incidencias pasadas, sino que revivieron de manera real todos los aspectos, los sonidos, de las sensaciones de la experiencia original. Era exactamente igual que si se hubiese grabado en una grabadora y se hubiera oprimido el botón de producción playback. Aún constituye un verdadero misterio la manera de que un mecanismo tan pequeño como lo es del cerebro humano pueda almacenar tan enorme cantidad de informaciones diversas. El neurofisiólogo británico W. Gray Walter dice que serían necesarias por lo menos 10.000 millones de células electrónicas para formar una copia exacta del cerebro humano. Estas células tendrían que ocupar alrededor de 1,5 millones de pies cúbicos, requiriéndose incluso unos cuantos millones más de estos para los nervios o cables. La potencia que se requería para que operase no debiera ser menos de 1,000 millones de voltios. Un vistazo al mecanismo automático en acción. Prodúcenos de estupefacción el hecho de que los proyectiles interceptores puedan calcular con la rapidez del relámpago el punto de intersección de otro proyectil y estar allí en el instante preciso en que pueden hacer contacto con este último. ¿Pero acaso hay algo más maravilloso que el acto de ver a un jardinero central en el instante de coger una pelota al abuelo? Con el objeto de calcular a dónde irá a caer la pelota o cuál será el punto de intersección, tendrá que tener en cuenta la velocidad de la bola, su curvatura de caída, la dirección, el impulso del viento, la velocidad inicial y el promedio progresivo de disminución de la misma. El jugador debe hacer todos estos cálculos tan rápidamente que le dé lugar a desviarla con su bat. Enseguida, habrá de calcular la rapidez con que debe correr la dirección a emprender, con el objeto de llegar al punto de intersección al mismo tiempo que la pelota. El jardinero central no piensa acerca de todo ello. Su mecanismo alcanza metas. Calcula por sí mismo los datos que éste necesita a través de los ojos y oídos para ejecutar todas estas operaciones tan complicadas. El computador que se aloja en su cerebro
capta esta información, la compara entonces con los datos que tiene almacenados, los recuerdos de otros éxitos y fracasos en la acción de interceptar pelotas voladoras, y con la velocidad de un fogonazo, el computador hace todos los cálculos necesarios para ejecutar la operación y enseguida indica a los músculos de las piernas las órdenes correspondientes al caso y entonces échase a correr el jugador. La ciencia puede fabricar la calculadora, pero no al operador. El Dr. Weiner manifiesta que en ningún momento de un futuro previsible lograrán construir los hombres de ciencia un cerebro electrónico que pueda compararse ni de cerca con el cerebro humano. Creo que nuestro público de ligero juicio le ha mostrado excesiva imprudencia con respecto a las ventajas y desventajas especiales de las máquinas electrónicas, la compararlas con las características del cerebro humano, dice y prosigue. La cantidad de instrumentos de computación del cerebro humano excede con enorme diferencia a la cantidad de estos en cualquier máquina calculadora ya desarrollada o incluso proyectada o diseñada para un futuro próximo. Pero incluso si se llegara a construir una máquina así, esta carecería de operador. El cerebro electrónico no posee prosencéfalo, ni tampoco un guión. Este no puede proponerse problemas a sí mismo. No posee imaginación y por lo tanto no se trata de ninguna meta que poder alcanzar. Tampoco puede determinar cuáles objetivos son válidos y cuáles no lo son. No experimenta emociones y no puede sentir. Trabaja solo mediante los datos con que le alimenta su operario, con los datos que se le suministraron previamente y con la información almacenada con anterioridad. Solo así podrá hacérsela reaccionar a los órganos sensibles para que nos proporcione la solución de nuevos problemas. ¿Existe un almacén infinito de ideas, de conocimiento y de potencialidades? Muchos de los más grandes pensadores de todas las épocas han creído que la información almacenada por el hombre no se halla limitada a sus propios recuerdos de las experiencias del pasado ni a los hechos aprendidos. Hay una mente común que abarca a todos los seres humanos, decía Emerson, quien comparaba nuestras diversas mentes individuales con las múltiples escalas que podría existir en el océano de una mente universal. Edison creía haber captado sus ideas en una fuente exterior a sí mismo. Cierta vez en que la felicitaron por haber manifestado una idea creadora, declinó la felicitación expresando que las ideas están en el aire y que si él mismo no la hubiese descubierto, habríanlo hecho alguna otra persona. El Dr. James Burrain, director del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, ha comprobado experimentadamente que el hombre tiene acceso al conocimiento, a los hechos y a las ideas solo a través de su propia memoria individual o almacén de información, el cual se le ha ido formando con cuanto aprendido o experimentado. La telepatía, la clarividencia y el preconocimiento ha sido reconocido en diversos experimentos científicos de laboratorio. Los descubrimientos que consisten en que el hombre posee algún factor extrasensorial, a los que el mencionado doctor llama la psi, son ya indudables para los hombres de ciencia que han revisado seriamente los trabajos del Dr. Rhine. Como dice el profesor de la Universidad de Cambridge, Archie Thowles, la realidad de estos fenómenos puede ser considerada tan categórica como cualquiera otra que se comprueba mediante la investigación científica. Hemos averiguado, dice el Dr. Rhine, que hay una capacidad de adquirir conocimientos que transciende las funciones de los sentidos. Esta capacidad extrasensorial puede proporcionarnos el conocimiento exacto de los estados objetivos tanto como los de los subjetivos, el conocimiento de las cosas y con la mayor probabilidad hasta el de las mismas ideas. Se dice que Schubert manifestó a un amigo que su propio proceso creador consistía en recordar una melodía que nadie había pensado antes. Muchos artistas creadores, lo mismo que diversos psicólogos que han hecho estudios sobre el proceso de la creación, quedaron impresionados por la similitud que existe entre la inspiración creadora, la revelación instantánea, la intuición, etc., y la ordinaria memoria humana.
El proceso de buscar una nueva idea o una contestación a un problema determinado es, en realidad, muy similar a la que se experimenta al tratar de buscar en la memoria para hallar un nombre que ya habíamos olvidado. Usted sabe que el nombre está allí, porque en el caso contrario no trataría de buscarlo. El escudriñador escudriña en su cerebro, retrotrayéndose a las memorias almacenadas hasta que el nombre deseado llega a ser reconocido o descubierto. La respuesta existe ahora. Es exactamente igual que cuando nos proponemos hallar una nueva idea o la solución a un problema. Debemos presumir que la contestación o solución existe ya en algún lugar, y en ese caso nos disponemos a buscarla. El doctor Norbert Wiener ha dicho: una vez que el hombre de ciencia ataca un problema del que él sabe que tiene una solución, entonces experimenta un cambio rotundo en su actitud hacia él mismo, y ha logrado pasar la mitad del camino que ha de conducirle a la solución de la pregunta propuesta. Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, Houghton Mifflin, New York. Cuando usted se dispone a ejecutar un trabajo de naturaleza creadora, ya sea en el campo de las ventas, en el dirigir un negocio, en escribir un soneto, o en el mejoramiento de las relaciones humanas, o en cualquier otro caso, comienza por preconcebir un objetivo, un fin que debe alcanzar, una tarea que debe emprender, un blanco al que atinar, que aunque se le presente con cierto carácter de abstracción, será reconocido en el momento que lo logre. Si se trata de un negocio al cual le ha dedicado todos sus deseos y comienza a pensar intensamente en los diversos ángulos que el problema manifiesta, entonces su mecanismo de creación comienza a trabajar y el escudriñador, de que hablamos al principio, inicia su escudriñamiento a través de la información almacenada o a andar a tientas por el camino que le ha de conducir a la obtención de la solución propuesta. Aparte, selecciona una idea aquí, un hecho allá, una serie de experiencias del pasado y lo relaciona o los enlaza juntos dentro de una idea totalizada que rellenará las partes incompletas de la situación en la que se halla el problema. Completará la ecuación o, en otras palabras, solucionará el teorema que se hubo propuesto. Cuando esta solución alcanza su consciente con frecuencia en un momento inesperado, cuando usted se halla pensando en alguna otra cosa o quizás en el lapso de un sueño en el que su conciencia se halla dormida, algo emite un chasquido y usted lo reconoce al instante como la respuesta correcta que había estado buscando. ¿Se verifica acaso en este proceso una especie de acceso de su mecanismo de creación al depósito informativo que puede existir en una mente de carácter universal? Las experiencias diversas de los individuos que se ocupan de los trabajos de características creadoras suscitan a la idea de que así acontece precisamente. ¿Cómo pues podríamos explicarnos, por ejemplo, la experiencia de Louis Agassiz que nos relata su esposa? Había estado tratando de descifrar la impresión un tanto oscura de un pez fósil en la piedra alisada en la que ésta habíase conservado. Absorto y perplejo, abandonó por fin este trabajo, procurando apartarlo de su mente. Transcurrido algún tiempo, despertóse de pronto una noche con la persuasión de mientras se hallaba durmiendo, había visto al mencionado pez con todos los rasgos perdidos perfectamente restaurados. Temprano encaminóse al jardín botánico y mientras marchaba iba pensando en la mencionada impresión y en que, si la viera de nuevo, observaría algo que le podía poner en las huellas del camino de la pérdida de visión. Mas en vano, el desvanecido grabado permanecía tan enigmático como siempre. A la noche siguiente, tornó a ver el pez, pero al despertar volvió a desaparecer de su memoria, como antes había acontecido. En espera de que tornara a repetirse la misma experiencia, a la noche siguiente tuvo la precaución de colocar un papel y un lápiz al lado de su cama antes de conciliar el sueño. Poco antes del amanecer, el pez tornó a reaparecer en sus sueños, un tanto confuso al principio, mas al fin de manera tan clara y perceptible que ya no volvió a tener dudas con respecto a las características zoológicas del mismo. Aún medio dormido y en completa oscuridad, trazó los rasgos de esas características en la hoja de papel que había puesto en la mesita de noche.
Cuando despertó por la mañana, sorprendióse de observar los rasgos esquemáticos que había trazado, lo que supuso habría sido imposible que lo revelara el mismo pez. Apresuróse a visitar el jardín botánico y con el dibujo con guía consiguió levantar con un cincel la superficie de la piedra en cuyas partes correspondientes a la del fósil comprobó lo que se le ocultaba. Cuando llegó a abrir la piedra completamente, observó que el fósil correspondía al de su sueño y dibujo, consiguiendo entonces clasificarlo como extraordinaria felicidad. Ejercicio práctico número 1. Obtenga un nuevo cuadro mental de su propia persona. El individuo de personalidad de tipo de frustración e infeliz no podrá crearse una nueva autoimagen mediante la pura fuerza de voluntad o adoptando una decisión arbitraria. Debe haber algunos fundamentos, alguna justificación o razón para decidir que el viejo cuadro que nos representábamos acerca de nosotros constituye un error y que no sería más apropiada la adopción de un nuevo. Usted no podrá adquirir una nueva autoimagen si cuando menos no logra sentir que ésta se halla apoyada en la verdad. La experiencia ha demostrado que cuando una persona cambia de autoimagen, tiene el sentimiento de que por una u otra razón la ve o la percibe como suya propia. Las enseñanzas de este capítulo pueden liberarle de una vieja e inadecuada autoimagen en el caso en que lo lea con frecuencia. Medite en sus implicaciones y trate de introducir las verdades que aquí se describen dentro de su propio ser. La ciencia acaba de confirmar lo que los filósofos, los místicos y otras personas intuitivas habían manifestado ya hace mucho tiempo. Todo ser humano ha sido hecho por el Creador para que pueda alcanzar el éxito. Todo ser humano tiene acceso a una fuerza mucho más grande que la posee. Ese acceso a la fuerza de que hablamos es usted mismo. Como ha dicho Emerson, no existe lo grande ni lo pequeño. Si usted fue creado para obtener el éxito y la felicidad, entonces el viejo cuadro que posee acerca de sí mismo no válido para la consecución de este último estado anímico. El cuadro mental de la persona que cree poder fracasar debe constituir, pues, un gran error. Lea este capítulo 3 veces a la semana, por lo menos durante los primeros 21 días. Estúdielo y digiéralo. Busque los ejemplos en sus propias experiencias y en las de sus amigos, y éstas le ilustrarán el funcionamiento del mecanismo de creación. Memorice los siguientes principios básicos por los cuales opera su mecanismo del éxito. Usted no necesita ser un ingeniero en electrónica o un físico para poder operar su propio servomecanismo. Exactamente lo mismo que no tiene por qué conocer todo el mecanismo de un automóvil para poder conducirlo, o hacerse ingeniero electricista para encender o apagar la luz de su habitación. Usted necesita, sin embargo, familiarizarse con lo siguiente, puesto que habiéndole memorizado, le arrojará una nueva luz sobre cuánto procede a ejecutar. Primero, la elaboración del mecanismo del éxito debe presentárselo como una meta o un blanco que tiene que alcanzar o atinar en él. Esta meta o blanco deben ser concebidos como si ya existieran, bien en forma real o en potencia. Opera, 1, guiándole hacia una meta que ya existe, o segundo, descubriéndole algo que ya existía. Segundo, el mecanismo automático es teleológico, ello es, opera, o debe ser orientado hacia resultados finales, a verdades metas. No se desaliente a causa de que los medios para alcanzar no se lo muestren aparentes. Las funciones del mecanismo automático consisten en sustituir los medios de alcance. Cuando usted sustituye la meta, piense en términos del resultado final y los medios por los cuales con cierta frecuencia tenemos que cuidarnos de alcanzarlo. Tercero, no tema cometer errores o experimentar fracasos incidentales. Todos los servomecanismos alcanzan sus respectivas metas mediante procesos retroactivos de carga de alimentación, feedback, que son a la vez de carácter negativo, o cometiendo errores y corrigiéndolos en su curso hacia la meta. 4. Todo buen aprendizaje de cualquier cosa tiene que ser sometido a diversas experiencias y a numerosos errores, los cuales hemos de corregir mentalmente hasta que demos con el impulso que nos ha de conducir al éxito.
o bien hasta que hayamos alcanzado la perfección en el mencionado aprendizaje. Después de ello, los ulteriores conocimientos y perfeccionamientos se irán completando mediante el paulatino olvido de los errores del pasado y el recuerdo de la respuesta o reacción adecuada a cada nueva exigencia del aprendizaje en proceso, de tal forma que éste pueda ser imitado. 5. Debe usted aprender a confiar en que su mecanismo del éxito haga el trabajo y no presionarlo, llegando a preocuparse demasiado o mostrándose excesivamente ansioso por si éste trabaja o no, o tratando de obligarle a ello mediante un multiplicado esfuerzo consciente. Usted debe dejarse que funcione en lugar de hacerle funcionar. Esta confianza es necesaria ya que el mecanismo de creación opera debajo del nivel de la conciencia y usted no podrá saber lo que está aconteciendo en la superficie. Además, su característica natural consiste en funcionar espontáneamente de acuerdo con las necesidades presentes. Por lo tanto, usted no podrá tener ninguna garantía con respecto a los progresos que está experimentando. El mecanismo del éxito comienza a operar tan pronto como usted actúa y en tanto que se autodemanda algo con respecto a sus propios actos. Usted no debe esperar a actuar hasta no obtener prueba, debe actuar como si el mecanismo del éxito estuviera allí y empezase a operar por sí mismo. Haga lo que quiera y obtendrá las fuerzas necesarias para ello, solía decir Emerson. Bueno, mis amados hermanos, seguiremos compartiendo este maravilloso libro en Secretos de Manantial del Cielo o Fayero Stings. Que tengan un maravilloso día, tardes y noches. Bye bye.